When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. ¿Qué secreto puede llevar a un pueblo desde la cima de la gloria hasta el borde de la extinción? ¿Es el destino divino o las decisiones humanas las que determinan su destrucción? La tribu de Dan es un ejemplo sorprendente de valentía que se convirtió en tragedia, de un linaje que pasó de la grandeza a la sombra. En los campos polvorientos de Padan Aram, bajo un sol abrasador que parecía juzgar cada acción humana, nació Dan, hijo de Jacob y Bila, la sierva de Raquel. Su llegada al mundo no fue un simple evento, fue el cumplimiento de una promesa y el inicio de un legado que marcaría la historia de Israel para siempre. Dios me ha hecho justicia, también ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Génesis 36, exclamó Raquel, nombrando al niño Dan, el que juzga. Estas palabras, cargadas de esperanza y gratitud, resonarían a través de los siglos, definiendo el destino de una tribu entera. El joven Dan se destacó entre sus hermanos por su astucia y valentía. Donde otros veían obstáculos, él encontraba oportunidades. Su mente ágil y su lengua afilada le ganaron tanto admiradores como detractores. Como serpiente junto al camino, como víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Génesis 49:17. Así lo describiría su padre Jacob años más tarde en una profecía que sellaría el destino de la tribu. Mientras Dan crecía, el mundo a su alrededor cambiaba. Las tensiones entre las tribus de Israel aumentaban, reflejando las complejidades de una familia dividida por el favoritismo y la envidia. Los hijos de Lea miraban con recelo a los hijos de Raquel y sus siervas. Dan, hijo de una sierva pero amado por Raquel, se encontró navegando las turbulentas aguas de las diferencias familiares. En medio de estas luchas internas, una amenaza mayor se estaba gestando. El hambre, implacable y devastadora, comenzaba a asolar la tierra. Los pozos se secaban, los pastos se marchitaban, y el ganado, otrora abundante, comenzaba a mostrar los signos de la escasez. Dan, con su aguda percepción, fue uno de los primeros en reconocer la gravedad de la situación. Fue en este contexto de crisis cuando la historia de José, el hijo favorito de Jacob, tomó un giro dramático. La venta de José como esclavo, un evento en el que Dan jugó un papel crucial, aunque silencioso, marcaría el inicio de una cadena de eventos que llevaría a la tribu de Dan, junto con todo Israel, a las tierras de Egipto. Así, mientras el sol se ponía sobre los campos de Canaán, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía presagiar los desafíos por venir, Dan y su pueblo se preparaban para un viaje que cambiaría el curso de la historia. La promesa de abundancia en Egipto brillaba como un faro de esperanza, pero en las sombras acechaban peligros que ni siquiera el astuto Dan podía prever. El aire pesado de Egipto, cargado con el aroma del loto y el papiro, envolvía a Jacob mientras reunía a sus hijos para impartir sus últimas bendiciones. Dan, ahora un hombre curtido por las experiencias y las pruebas, se acercó a su padre con una mezcla de anticipación y temor. Las palabras que Jacob pronunciaría definirían no solo su destino personal, sino el de generaciones venideras. Dan juzgará a su pueblo
como una de las tribus de Israel. Génesis 49:16. Comenzó Jacob, su voz débil pero cargada de autoridad profética. Los ojos del patriarca, nublados por la edad pero brillantes de sabiduría divina, se clavaron en su hijo. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Génesis 49:17. Estas palabras, enigmáticas y poderosas, cayeron sobre Dan como un manto de responsabilidad y promesa. La bendición, a la vez elogio y advertencia, hablaba de un futuro de justicia y astucia, pero también de peligros y desafíos. Dan sintió el peso de esta profecía asentarse sobre sus hombros, una carga que su tribu llevaría a través de los siglos venideros. Mientras la vida en Egipto se desenvolvía, la tribu de Dan enfrentó sus primeras pruebas. Inicialmente, bienvenidos como familia del poderoso José, pronto se encontraron luchando por mantener su identidad en una tierra extraña. Las costumbres egipcias, tan diferentes a las suyas, amenazaban con erosionar las tradiciones que Dan y sus hermanos habían jurado preservar. En los campos fértiles del delta del Nilo, los danitas demostraron su valía como trabajadores incansables y estrategas astutos. Su habilidad para adaptarse, heredada de su patriarca, les permitió prosperar incluso en las circunstancias más adversas. Sin embargo, esta prosperidad vino con un precio. A medida que pasaban las generaciones, un nuevo faraón ascendió al trono, que no conocía a José. Éxodo 1:8. El favor que una vez disfrutaron los israelitas se convirtió en sospecha y luego en opresión abierta. Los danitas, junto con sus hermanos, se encontraron sometidos a una esclavitud brutal, forzados a construir las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés bajo el látigo implacable de los capataces egipcios. En medio de esta oscuridad, la tribu de Dan se aferró a la promesa hecha a sus antepasados. Las palabras de Jacob, transmitidas de padre a hijo, se convirtieron en un faro de esperanza en tiempos de desesperación. Juzgaremos a nuestro pueblo, se susurraban unos a otros en las noches, cuando el dolor de sus espaldas laceradas les impedía dormir. Seremos astutos como la serpiente, aguardando el momento de morder los talones de nuestros opresores. Fue durante estos años de prueba cuando la verdadera naturaleza de Dan comenzó a manifestarse. Su astucia, profetizada por Jacob, se convirtió en una herramienta de supervivencia. Donde otros veían solo muros de ladrillos y montañas de arena, los danitas vieron oportunidades para socavar sutilmente la autoridad de sus opresores. Desarrollaron un lenguaje secreto, transmitido a través de canciones de trabajo y patrones en sus tejidos, que les permitió comunicarse y organizarse bajo las narices de los egipcios. Sus líderes, inspirados por la promesa de juicio y liberación, se convirtieron en maestros de la resistencia pasiva, encontrando formas ingeniosas de ralentizar el trabajo sin incurrir en castigos severos. Sin embargo, esta astucia también trajo consigo tentaciones. Algunos danitas, desesperados por escapar de su situación, comenzaron a adoptar prácticas egipcias buscando el favor de sus opresores. Otros, amargados por el sufrimiento, se volvieron hacia dioses extraños, esperando encontrar alivio en deidades que parecían más dispuestas a escuchar sus súplicas. En medio de esta lucha entre la fidelidad y la desesperación, un grito de esperanza comenzó a resonar entre los esclavos hebreos. Rumores de un libertador, un hombre llamado Moisés, se extendieron como fuego en un campo seco. Los danitas, con su agudo sentido de la oportunidad, fueron de los primeros en reconocer la importancia de estos rumores. Mientras el sol se ponía sobre las pirámides,
tiñendo el cielo de un rojo que recordaba la sangre de la primera plaga. La tribu de Dan se preparaba para el mayor desafío de su historia. La promesa de liberación estaba al alcance de la mano, pero el camino hacia la libertad estaría plagado de peligros que pondrían a prueba su fe, su astucia y su mismísima identidad como pueblo de Dios. La historia de los danitas en Egipto es un recordatorio de la lucha humana entre la fidelidad y la tentación. Bajo la opresión egipcia, algunos danitas, desesperados por su situación, comenzaron a adoptar prácticas ajenas a su fe, buscando en los dioses egipcios el alivio que anhelaban. Se alejaban de la promesa de Dios, creyendo que las deidades de sus opresores podían ofrecerles la paz que les era negada. Esta desviación refleja la lucha que todos enfrentamos cuando el sufrimiento nubla nuestra esperanza y nos lleva a buscar soluciones rápidas, aunque éstas comprometan nuestros principios. Los danitas, a pesar de sus luchas, vieron en esta promesa la posibilidad de una redención. This episode is brought to you by Blink. Doom scrolling during this ad break? Ditch the doom and get peace of mind with new Blink 2K Plus Smart Security. Check on home from your phone with 2K Clarity, noise cancellation, and 4x Zoom. Plus, setup is so simple, you can easily install while listening to your favorite podcast. True crime girlies, we got you. Get more, spend less with Blink 2K Plus Smart Security. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. John Legend, Sheryl Crow, Elvis Costello, and Alanis Morissette star in the MGM Plus original series, Words and Music. Iconic artists share intimate performances and the stories behind the songs. New episodes Sundays on MGM Plus. Como decía Isaías 40:31, los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Este momento marcó un antes y un después para la tribu. Ellos se debatían entre la desesperación y la tentación, pero después encontraron en la promesa de Dios un motivo para levantarse y prepararse para la libertad. La historia de los danitas nos desafía a reflexionar sobre cómo respondemos cuando nuestras circunstancias nos empujan a buscar soluciones fáciles. ¿Estamos dispuestos a esperar en la promesa de Dios, aun cuando el camino parece largo y oscuro? ¿O es que acaso debemos confiar incluso en los momentos más difíciles? Es impresionante pensar cómo el desierto se extendía ante ellos, vasto e implacable, un mar de arena y roca bajo un cielo ardiente. La tribu de Dan, junto con el resto de Israel, había cruzado el Mar Rojo, dejando atrás la esclavitud de Egipto. El milagro de su escape aún resonaba en sus oídos, el rugido de las aguas al dividirse, los gritos de los egipcios ahogándose, el canto triunfal de Miriam. Pero ahora, frente a la inmensidad del desierto, una nueva realidad se cernía sobre ellos. ¿Nos has traído al desierto para morir? Éxodo 14:11. Murmuraban algunos, el miedo transformándose rápidamente en descontento. Los danitas, conocidos por su astucia, se encontraron en una encrucijada. ¿Confiarían en el Dios que los había liberado o sucumbirían a la tentación de volver a la seguridad de la esclavitud? Fue en este momento crítico cuando surgió Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Dotado por Dios con sabiduría y habilidad artística, Aholiab fue elegido junto con Bezaleel para construir el tabernáculo, la morada terrenal de Dios entre su pueblo. Éxodo 31:6. Este nombramiento no solo honró a la tribu,
sino que también demostró el papel crucial que jugarían en la formación de la identidad espiritual de Israel. Mientras Aholiab trabajaba en los intrincados detalles del tabernáculo, tejiendo hilos de oro y púrpura, tallando madera de acacia, la tribu de Dan encontró un nuevo propósito. Su habilidad para adaptarse, tan útil en los años de esclavitud, ahora se aplicaba a la tarea sagrada de crear un hogar para la presencia divina. Sin embargo, el desierto seguía siendo una prueba implacable. El maná, aunque milagroso, pronto se volvió monótono. La sed atormentaba sus gargantas y el recuerdo de las ollas de carne de Egipto tentaba sus mentes. Fue durante una de estas crisis cuando Moisés golpeó la roca en Horeb, haciendo brotar agua para el pueblo sediento. Éxodo 17:6. Los danitas, testigos de este milagro, sintieron su fe fortalecerse, pero también experimentaron una inquietud creciente. La naturaleza astuta de Dan, profetizada por Jacob, comenzó a manifestarse de maneras inesperadas. Mientras otros se contentaban con seguir la columna de nube durante el día y la columna de fuego por la noche, los danitas buscaban entender los patrones del desierto. Desarrollaron habilidades de exploración y navegación que los convertirían en invaluables para el futuro de Israel. Pero esta misma astucia también los llevó a cuestionar. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, la ausencia prolongada del líder sembró dudas entre el pueblo. Algunos danitas, impacientes y temerosos, se unieron a la demanda de un Dios visible, contribuyendo a la creación del becerro de oro. Éxodo 32. Este acto de idolatría marcaría profundamente a la tribu, sembrando las semillas de una tendencia que resurgiría en generaciones futuras. El castigo por esta transgresión fue severo, pero también trajo una lección invaluable. La tribu de Dan aprendió el costo de la impaciencia y la importancia de la fidelidad, incluso en los momentos más oscuros. Esta experiencia los llevó a redefinir su identidad, no solo como descendientes de Jacob, sino como parte integral del pueblo escogido de Dios. A medida que los años en el desierto se convertían en décadas, la tribu de Dan evolucionó. Sus hombres se volvieron guerreros formidables, expertos en emboscadas y tácticas de guerrilla que serían cruciales en las futuras conquistas. Sus artesanos, inspirados por el trabajo de Aholiab, desarrollaron habilidades que los distinguirían entre las tribus. En el censo realizado en el desierto, la tribu de Dan contaba con 62.700 hombres aptos para la guerra, Números 1:39, una fuerza considerable que reflejaba su crecimiento y fortaleza. Se les asignó un lugar de honor en la formación del campamento al norte del tabernáculo, una posición que simbolizaba su papel como protectores y guardianes. Pero incluso mientras prosperaban, una inquietud persistía en el corazón de los danitas. La promesa de una tierra propia, fluyente de leche y miel, ardía en sus corazones. La astucia que los había mantenido con vida en el desierto ahora los impulsaba a mirar más allá del horizonte, hacia un futuro que solo podían imaginar. El Jordán se alzaba ante ellos, sus aguas turbulentas reflejando el cielo como un espejo inquieto. La tribu de Dan, junto con todo Israel, se encontraba al borde de la tierra prometida. 40 años de vagabundeo en el desierto habían forjado su carácter, pero nada los había preparado para este momento. Son fuertes y valientes, resonaban las palabras de Josué, el nuevo líder de Israel, porque ustedes harán que este pueblo herede la tierra que juré dar a sus antepasados. Josué 1:6. Los danitas, conocidos por su astucia y valentía, se prepararon para el desafío que tenían por delante. El cruce del Jordán fue un milagro que rivalizaba con la división del Mar Rojo. Las aguas se detuvieron,
formando un muro a lo lejos, permitiendo que el pueblo cruzara sobre tierra seca. Los danitas, con sus estandartes ondeando al viento, marcharon hacia su destino, sus corazones latiendo con una mezcla de temor y anticipación. Una vez en Canaán, la realidad de la conquista se hizo evidente. Las ciudades amuralladas y los pueblos guerreros que habitaban la tierra no cederían fácilmente. La tribu de Dan, a pesar de su fuerza y astucia, se encontró luchando por establecerse en el territorio que se les había asignado. ¿Por qué nos has dado solo un lote y una porción como herencia? No, reclamaron los danitas a Josué. Somos un pueblo numeroso y el Señor nos ha bendecido abundantemente. Josué 19:47. Su territorio original, en la llanura costera, estaba constantemente amenazado por los filisteos, un enemigo formidable que los superaba en tecnología militar. Fue en este momento de crisis cuando la naturaleza astuta de Dan, profetizada por Jacob, se manifestó plenamente. En lugar de contentarse con su suerte, la tribu tomó la audaz decisión de buscar un nuevo hogar. Enviaron espías al norte, a la ciudad de Lais, una región fértil y pacífica. «Hemos visto la tierra y es muy buena», informaron los espías a su regreso. ¿Por qué se quedan sin hacer nada? No duden en ir a tomar posesión de la tierra. Jueces 18:9. Esta decisión marcaría un punto de inflexión en la historia de la tribu, demostrando su disposición a forjar su propio destino. La conquista de Lais fue rápida y decisiva. Los danitas, aplicando las tácticas de guerra aprendidas en el desierto, tomaron la ciudad por sorpresa. Atacaron a Lais, a un pueblo tranquilo y confiado, y lo pasaron a filo de espada. Luego le prendieron fuego a la ciudad. Jueces 18:27. Rebautizaron la ciudad como Dan, estableciendo allí su nuevo hogar. Sin embargo, esta victoria vino con un costo. Al establecerse tan lejos del centro espiritual de Israel, los danitas se volvieron vulnerables a influencias extranjeras. This episode is brought to you by Indeed. You're ready to move your business forward, but first you need to find the right team. Start your search with Indeed-sponsored jobs. It can help you reach qualified candidates fast, ensuring your listing is the first one they see. According to Indeed data, sponsored jobs are 90% more likely to report a hire than non-sponsored jobs. See the results for yourself. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Get Popeye's Scary Good Freddy Fazbear Box with garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Or try the deluxe box with a cupcake cup and a 20-ounce drink and see Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. La adoración de ídolos, un problema que había plagado a Israel desde el incidente del becerro de oro, encontró terreno fértil en Dan. Los descendientes de Dan erigieron para sí la imagen tallada. Jueces 18:30 relata la escritura, describiendo cómo la tribu estableció su propio santuario, completo con sacerdotes y un ídolo robado. Esta desviación del culto puro a Dios sembraría las semillas de futuros conflictos y llevaría a la tribu por un camino peligroso. A pesar de estos desafíos espirituales, la tribu de Dan prosperó en su nuevo hogar. Su posición estratégica en el extremo norte de Israel los convirtió en guardianes de la frontera, una responsabilidad que asumieron con orgullo. Desde Dan hasta Beerseba, se convirtió en una frase común para describir la totalidad de Israel, reconociendo la importancia de Dan en la geografía y la identidad nacional.
La historia de la conquista de Dan es un testimonio de la compleja interacción entre la voluntad humana y el plan divino. Por un lado, demostraron la iniciativa y la valentía necesarias para asegurar su lugar en la tierra prometida. Por otro, su alejamiento del centro espiritual de la nación los llevó a comprometer su fe. Esta dualidad en la naturaleza de Dan, la astucia que podía ser tanto una bendición como una maldición, se convertiría en un tema recurrente en su historia. Como la serpiente de la profecía de Jacob, la tribu demostró su capacidad para atacar rápidamente y cambiar el curso de los eventos, pero también su vulnerabilidad a las tentaciones y los peligros espirituales. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad recién conquistada de Dan, iluminando las colinas de Galilea con un resplandor dorado, los danitas se encontraban en una encrucijada. Habían asegurado su lugar en la tierra prometida, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Podrían mantener su identidad como parte del pueblo escogido de Dios mientras forjaban su propio camino. El futuro de la tribu y su papel en la gran narrativa de Israel dependería de cómo navegaran las turbulentas aguas de la fidelidad y la independencia. En los días en que los jueces gobernaban, una época de caos y redención cíclica para Israel, surgió de la tribu de Dan un hombre cuya vida encarnaría tanto la fuerza como las debilidades de su pueblo. Su nombre era Sansón, y su historia se convertiría en una de las más dramáticas y aleccionadoras de toda la Biblia. «Mira que vas a concebir y a dar a luz un hijo», anunció el ángel del Señor a la madre de Sansón. «No pasará la navaja por su cabeza, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde su nacimiento». Jueces 13:5. Desde antes de su nacimiento, Sansón estaba destinado a ser un instrumento de Dios para comenzar a liberar a Israel de los filisteos. Sansón creció bajo la bendición divina, dotado de una fuerza sobrehumana que asombraba a todos. Su primera hazaña, despedazar a un león con sus propias manos como si fuera un cabrito, fue solo el comienzo de una serie de actos que lo convertirían en leyenda. Sin embargo, la fuerza de Sansón estaba acompañada de una debilidad igualmente poderosa: su incapacidad para controlar sus pasiones. Su atracción por las mujeres filisteas, comenzando con su deseo de casarse con una joven de Timnat, lo llevó repetidamente al conflicto y al peligro. La boda de Sansón se convirtió en el escenario de su famoso acertijo: del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Jueces 14:14, refiriéndose al león que había matado y en cuyo cadáver encontró más tarde un panal de miel. Cuando los filisteos resolvieron el acertijo a través del engaño, la ira de Sansón desencadenó una serie de venganzas y contraataques que marcarían el tono de su relación con los enemigos de Israel. Las hazañas de Sansón se volvieron cada vez más audaces y destructivas. Capturó 300 zorras, les ató antorchas encendidas a las colas y las soltó en los campos de los filisteos, destruyendo sus cosechas. Cuando los filisteos respondieron quemando a su esposa y a su padre, Sansón juró venganza: «Ya que han hecho esto, no descansaré hasta haberme vengado de ustedes». Jueces 15:7. La fuerza de Sansón parecía no tener límites. Con una quijada de asno mató a 1000 filisteos, un acto que lo llevó a jactarse: «Con una quijada de asno los he desmadejado, con una quijada de asno maté a 1000 hombres». Jueces 15:16. Pero incluso en sus mayores triunfos, la debilidad de Sansón por las mujeres lo acechaba. Su relación con Dalila, una mujer del valle de Sorek, se convertiría en su perdición. Seducido por sus encantos y acosado por su persistencia, Sansón finalmente reveló el secreto de su fuerza: su cabello largo, símbolo de su voto nazareo. «Si me raparan la cabeza, perdería mi fuerza y sería tan débil como cualquier otro hombre». Jueces 16:17.
La traición de Dalila llevó a la captura de Sansón por los filisteos, quienes les sacaron los ojos y lo pusieron a trabajar en un molino. Pero en su humillación y sufrimiento, Sansón encontró una renovación de su fe y propósito. Su cabello comenzó a crecer nuevamente y con él su fuerza. El clímax de la historia de Sansón llegó en el templo de Dagón, donde los filisteos se habían reunido para celebrar su victoria. Ciego y encadenado, Sansón fue llevado para entretener a sus enemigos. En un último acto de fe y sacrificio, oró: Señor omnipotente, te ruego que te acuerdes de mí. Dame fuerzas una vez más, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Jueces 16:28. Con una fuerza renovada, Sansón derribó las columnas centrales del templo, causando su colapso y matando a más filisteos en su muerte que en toda su vida. Y así mató más gente al morir que durante toda su vida. Jueces 16:30. La vida de Sansón encapsula la naturaleza paradójica de la tribu de Dan. Su fuerza sobrenatural y sus hazañas heroicas reflejan el potencial de la tribu para ser un poderoso instrumento de Dios. Sin embargo, su debilidad por las mujeres extranjeras y su tendencia a actuar impulsivamente ilustran las vulnerabilidades que plagaban a su pueblo. La historia de Sansón también sirve como un microcosmos de la relación de Israel con Dios durante la época de los jueces. Periodos de fidelidad y victoria se alternaban con tiempos de desobediencia y opresión. La vida de Sansón, con sus altibajos dramáticos, refleja este ciclo a escala personal. Más allá de su significado histórico, la narrativa de Sansón plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del llamado divino y las consecuencias de nuestras elecciones. ¿Cómo reconciliamos los dones de Dios con nuestras propias debilidades? ¿Puede Dios usar incluso nuestros fracasos para cumplir sus propósitos? La tribu de Dan, a través de Sansón, dejó una marca indeleble en la historia de Israel. Su legado es complejo, una mezcla de triunfo y tragedia que resuena a través de los siglos. Como la serpiente junto al camino de la profecía de Jacob, Sansón demostró la capacidad de Dan para atacar con fuerza devastadora, pero también su vulnerabilidad a las trampas del enemigo. Mientras el polvo se asentaba sobre las ruinas del templo de Dagón y el cuerpo de Sansón era llevado para ser enterrado en la tumba de su padre Manoa, Jueces 16:31, la tribu de Dan se enfrentaba a un futuro incierto. La era de los jueces estaba llegando a su fin y con ella una época de la historia de Israel. Los desafíos que enfrentarían en los años venideros pondrían a prueba las lecciones aprendidas de la vida de su héroe más grande y más trágico. Pasaron los años y con ello, y el viento soplaba frío desde las alturas del monte Hermón, trayendo consigo el aroma de cedros y la promesa de cambio. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at amazon.com/new Alexa.
La tribu de Dan, inquieta y constreñida en sus tierras originales, se encontraba al borde de una decisión que alteraría para siempre su destino y el mapa de Israel. ¿Por qué nos hemos quedado sin hacer nada? Vayamos y tomemos posesión de un lugar para nosotros. Jueces 18-9. Estas palabras, pronunciadas por los espías danitas tras su regreso de explorar la tierra, encendieron una chispa de ambición y esperanza en el corazón de la tribu. La decisión de emigrar no fue tomada a la ligera. Los danitas, acosados por los filisteos en su territorio original, cerca de la costa, se sentían atrapados entre el mar y un enemigo implacable. Su herencia, asignada por Josué generaciones atrás, parecía más una prisión que una bendición. Con la determinación que caracterizaba a su tribu, los danitas enviaron 5 hombres valientes a explorar la tierra. Su viaje los llevó al norte, a través de las colinas de Efraín, hasta llegar a la ciudad de Lais. Lo que encontraron allí parecía demasiado bueno para ser verdad. «Hemos visto la tierra y es muy buena», informaron los espías a su regreso. «La gente vive confiada como los sidonios, viven tranquilos y confiados. No hay nadie que los oprima ni les cause daño en esta región. Están lejos de los sidonios y no tienen tratos con nadie». Jueces 18:7-9. La descripción de Lais encendió la imaginación de los danitas. Aquí estaba una tierra fértil y pacífica, aparentemente indefensa y lista para ser tomada. La decisión fue unánime. La tribu de Dan se trasladaría al norte. 600 hombres armados para la guerra, junto con sus familias y posesiones, emprendieron el largo viaje hacia su nueva tierra prometida. El éxodo de Dan fue un espectáculo impresionante. Una caravana que serpenteaba a través de las colinas y valles de Israel, dejando atrás la familiar costa mediterránea por las desconocidas alturas del norte. Sin embargo, el viaje de Dan no estuvo exento de controversia. En su camino, la tribu se detuvo en la casa de Micaía, un hombre de Efraín que había establecido un santuario privado. En un acto que presagiaba futuros problemas, los danitas robaron el ídolo y el efod de Micaía, junto con su joven sacerdote levita. «¿Qué están haciendo?», Zrenia gritó Micaía cuando descubrió el robo. La respuesta de los danitas fue fría y amenazante. «No vuelvas a levantar la voz, no sea que algunos hombres de mal genio te ataquen y pierdas la vida junto con la de tu familia». Jueces 18:25. Este incidente reveló una faceta inquietante de la tribu de Dan. En su determinación por forjar su propio destino, estaban dispuestos a comprometer los principios éticos y religiosos que habían definido a Israel. El robo del ídolo y la coerción del sacerdote levita marcaron el comienzo de una desviación espiritual que tendría consecuencias duraderas. Finalmente, los danitas llegaron a Lais. La ciudad, tal como habían informado los espías, estaba desprevenida y vulnerable. Atacaron a un pueblo tranquilo y confiado, y pasaron a todos sus habitantes por la espada. Luego incendiaron la ciudad. Jueces 18:27. En las cenizas de Lais, los danitas construyeron su nueva ciudad, a la que llamaron Dan en honor a su antepasado. La conquista de Lais Dan fue un momento decisivo para la tribu. Por un lado, demostraba su valentía y determinación, cualidades profetizadas por Jacob cuando comparó a Dan con una serpiente junto al camino. Por otro lado, la violencia de la conquista y el establecimiento de un culto idólatra revelaban una creciente desconexión con los ideales espirituales de Israel. Allí erigieron para sí la imagen tallada, relata la Escritura, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, junto con sus hijos, fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta que el país fue llevado al cautiverio. Jueces 18:30.
Esta decisión de establecer su propio santuario, separado del tabernáculo en Silo, marcó el comienzo de una larga historia de desviación religiosa. La nueva ciudad de Dan, situada en el extremo norte de Israel, se convirtió rápidamente en un punto estratégico importante. De Dan a Beerseba se convirtió en una frase común para describir la totalidad del territorio israelita, reconociendo la importancia de Dan como la frontera norte de la nación. Sin embargo, esta posición geográfica también exponía a Dan a influencias extranjeras. La proximidad a las naciones paganas del norte, combinada con su alejamiento del centro espiritual de Israel, hizo que la tribu fuera particularmente vulnerable a la idolatría y las prácticas religiosas sincréticas. A medida que pasaban las generaciones, la reputación de Dan como una tribu astuta y valiente se entrelazó con una creciente percepción de su heterodoxia religiosa. La serpiente de la profecía de Jacob, una vez vista como un símbolo de astucia militar, comenzó a adquirir connotaciones más siniestras. La historia de la migración de Dan es un poderoso recordatorio de las complejidades del destino y la elección. En su búsqueda de una tierra propia, la tribu demostró iniciativa y coraje. Sin embargo, las decisiones tomadas durante este viaje sentaron las bases para futuros problemas espirituales y políticos. ¿Fue la migración al norte una bendición o una maldición para Dan? La respuesta, como muchas cosas en la historia de esta tribu enigmática, es compleja. Por un lado, aseguró su supervivencia y les dio un hogar próspero. Por otro, los alejó del corazón espiritual de Israel, iniciando un largo proceso de alienación. Mientras el sol se ponía sobre la nueva ciudad de Dan, iluminando las laderas del monte Hermón con un resplandor dorado, los danitas se encontraban en una encrucijada. Habían alcanzado su objetivo inmediato, pero el futuro estaba lleno de incertidumbre. ¿Podrían mantener su identidad como parte del pueblo escogido de Dios en esta nueva tierra? ¿O su astucia y adaptabilidad los llevaría por un camino de compromiso y eventual pérdida de su herencia espiritual? La respuesta a estas preguntas se desarrollaría en los siglos venideros a medida que la tribu de Dan navegaba las turbulentas aguas de la historia de Israel, dejando una marca indeleble en la narrativa bíblica y en la memoria colectiva del pueblo de Dios. El declive espiritual, el aroma del incienso, se mezclaba con el humo de los sacrificios, elevándose hacia el cielo en espirales sinuosas. En el santuario de Dan, establecido en el extremo norte de Israel, los sacerdotes oficiaban rituales que eran una mezcla desconcertante de tradición yahwista e influencias paganas. La tribu de Dan, una vez conocida por su astucia y valentía, se encontraba ahora en el precipicio de un profundo declive espiritual. No se hagan ídolos, ni levanten imágenes o pilares sagrados. No coloquen en su tierra piedras labradas para postrarse ante ellas. Yo soy el Señor, su Dios. Levítico 26:1. Estas palabras, grabadas en el corazón de la ley mosaica, resonaban como un eco lejano en Dan, casi olvidadas en la bruma de la apostasía. El camino que llevó a Dan a este punto fue gradual pero inexorable. La decisión de establecer su propio santuario, iniciada durante su migración al norte, había florecido en un sistema religioso paralelo que desafiaba la centralidad del culto en Jerusalén. El ídolo robado a Micaía, originalmente visto como un talismán de buena suerte, se había convertido en el centro de una elaborada liturgia. Erigieron para sí la imagen tallada que había hecho Micaía, y ésta permaneció entre ellos todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Jueces 18:31. Esta declaración bíblica es un testimonio condenatorio de la persistencia de Dan en su desviación religiosa.
As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit, or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. La posición geográfica de Dan en la frontera norte de Israel la hacía particularmente vulnerable a las influencias extranjeras. Los cultos de fertilidad de los cananeos, con sus promesas de abundancia y prosperidad, ejercían una poderosa atracción sobre una tribu que luchaba por establecerse en una nueva tierra. La adoración de Baal y Asera, con sus ritos sensuales y sus festivales exuberantes, comenzó a entrelazarse con la veneración tradicional de Dios. El rey Jeroboam I de Israel, en su esfuerzo por consolidar el reino del norte y evitar que su pueblo peregrinara a Jerusalén, aprovechó la predisposición de Dan hacia la heterodoxia religiosa. Después de pedir consejo, el rey mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: «Ya han subido suficientes veces a Jerusalén. Aquí tienes, Israel, a tus dioses que te sacaron de Egipto». Primera Reyes 12:28. Uno de estos becerros de oro fue instalado en Dan, institucionalizando la idolatría y sellando el destino espiritual de la tribu. La profecía de Jacob sobre Dan como una serpiente junto al camino adquirió un nuevo y siniestro significado. La astucia que una vez había sido su fuerza se convirtió en su perdición, llevándolos a comprometer su fe en aras de la conveniencia política y la adaptación cultural. El declive espiritual de Dan no ocurrió en el vacío. Reflejaba y amplificaba las tendencias más amplias en el reino del norte de Israel. La adoración sincretista, la corrupción moral y el alejamiento de la ley de Moisés se convirtieron en la norma más que en la excepción. Dan, con su santuario en la frontera norte, se convirtió en un símbolo de esta deriva espiritual. Los profetas alzaron sus voces contra esta apostasía. Amós, en su denuncia de la injusticia y la idolatría en Israel, mencionó específicamente a Dan. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: «Vive tu Dios, oh Dan», y «Viva el camino de Berseba», caerán y no se levantarán jamás. Amós 8:14. Estas palabras eran un presagio sombrío del juicio que vendría. La caída de Dan fue tanto espiritual como política. Cuando el reino asirio invadió Israel en el siglo VIII a.C., Dan fue una de las primeras ciudades en caer. Su población fue deportada, dispersada entre las naciones, cumpliendo la advertencia profética de Moisés sobre las consecuencias de la desobediencia. La desaparición de Dan de la narrativa bíblica es casi tan enigmática como su ascenso. En las genealogías posteriores y en la visión de la Nueva Jerusalén en el Apocalipsis, Dan brilla por su ausencia. Esta omisión ha sido objeto de mucha especulación teológica a lo largo de los siglos, interpretada por algunos como un signo del juicio divino sobre la apostasía de la tribu. Sin embargo,
Incluso en medio de este declive y juicio, la historia de Dan nos ofrece lecciones profundas sobre la naturaleza de la fe, la identidad y la elección. Su caída sirve como una advertencia sobre los peligros del compromiso espiritual y la importancia de mantenerse fiel a la verdad revelada por Dios. La narrativa de Dan nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y comunidades. ¿Cuáles son los becerros de oro que nos tientan hoy? ¿Cómo podemos mantener nuestra integridad espiritual en un mundo que constantemente nos presiona para comprometer nuestros valores? La historia de Dan es un recordatorio poderoso de que nuestras decisiones tienen consecuencias que pueden extenderse por generaciones. La astucia y la adaptabilidad, cualidades que pueden ser grandes fortalezas, también pueden llevarnos por caminos peligrosos si no están ancladas en una fe sólida y en principios inquebrantables. Mientras el sol se pone sobre las ruinas de la antigua ciudad de Dan, sus piedras silenciosas son un testimonio de las consecuencias del alejamiento de Dios. Sin embargo, incluso en esta historia de declive, podemos encontrar esperanza. La fidelidad de Dios permanece constante, incluso cuando su pueblo se extravía. La historia de Dan nos recuerda que siempre hay un camino de regreso, una oportunidad para la redención y la restauración. En última instancia, la narrativa de Dan nos desafía a examinar nuestros propios corazones y comunidades. ¿Estamos caminando en fidelidad a nuestro llamado divino? ¿O como Dan, estamos permitiendo que influencias externas nos alejen de nuestro verdadero propósito y destino? La historia de la tribu de Dan, con su complejidad y sus altibajos, nos ofrece una reflexión profunda sobre el viaje espiritual y las decisiones que tomamos a lo largo de la vida. Desde su promesa inicial como uno de los hijos de Jacob, hasta su eventual alejamiento de la comunidad de Israel, Dan representa una lucha constante entre el potencial y la tentación. Es un recordatorio de cómo nuestros dones y talentos pueden ser usados para grandes propósitos, pero también pueden desviarnos cuando buscamos caminos más fáciles. La astucia que Jacob profetizó sobre Dan fue una herramienta poderosa, pero que a veces los llevó a comprometer sus principios. Este contraste nos invita a preguntarnos, ¿estamos utilizando nuestras habilidades para servir a Dios? ¿O nos dejamos llevar por la tentación de soluciones rápidas y compromisos éticos? La migración de Dan al norte y la creación de un santuario rival nos advierten sobre los peligros de buscar soluciones fuera de la verdad divina. Al igual que ellos, nosotros enfrentamos la tentación de crear nuestras propias verdades. Pero la historia de Dan nos llama a anclar nuestras vidas en la palabra de Dios, sin dejarnos llevar por las corrientes del relativismo. Dan era una tribu con un lugar especial dentro de Israel, destinada a grandes cosas. Sin embargo, su alejamiento de la fe los llevó a un declive espiritual, y su omisión en las visiones futuras de restauración nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias duraderas. Aún así, su historia también nos habla de la gracia de Dios, que sigue extendiéndose incluso cuando nos desviamos del camino. Querido lector, ¿cómo escribirás tu propia historia? ¿Permitirás que tus talentos te acerquen más a la voluntad de Dios o te llevarán por caminos de compromiso? La historia de Dan nos desafía a vivir con fidelidad, a usar nuestras habilidades para un propósito más alto y a confiar en la misericordia de un Dios que siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Asimismo, te insto a quedarte en nuestro canal. Apóyanos uniéndote a nuestra comunidad de fieles o suscríbete, que es gratis. Que la paz y la sabiduría de Dios te acompañen en tu viaje,